Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto, hoy lunes 19 de enero. Aquí ya está en la cuenta regresiva, en la parte política sabemos que es el tema que está fuerte en estos momentos. Todavía no se tiene definido quién va a ser el candidato del Partido Liberal al Congreso Nacional, pero se está en negociaciones y eso es lo importante. Recordemos que el 21 de enero tiene que instalarse el nuevo Congreso Nacional. Eso es, como dicen, una norma establecida en nuestra Constitución que tiene que mantenerse. Pues justamente el gobierno, vamos a hablar temas en materia energética, estamos a la espera del ministro de Energía, Eric Tejada, para conversar sobre estos temas. Justamente sabemos que el gobierno mantuvo un subsidio a casi 1 millón de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El requisito es que tenían que consumir menos de 150 kilovatios hora. Esto pues es uno de estos requisitos, los cuales se beneficiaron a cerca de más de 900,000 abonados de la estatal eléctrica. También se mantuvo un subsidio de 10 lempiras al precio de los combustibles. Estos son parte de esta proyección que mantuvo el gobierno actual, que está por finalizar. Estamos justamente a 8 días de este traspaso de gobierno. También uno de los logros es que se recuperó la administración de Energía Honduras, si ustedes recuerdan este contrato, y se han ido reduciendo las pérdidas entre un 2 y un 4% anual. Esto pues es parte de las políticas que estableció el actual gobierno. Hay datos interesantes y es que la semana pasada también el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica denunció que 6 personas quieren nuevamente privatizar la ENE. Ellos dicen que como sindicato están en contra porque se ha logrado tener el control de todas estas administraciones, de todos estos aspectos, y esto pues es lo que mantiene en vilo a la nueva administración. Todos nos hacemos muchas preguntas, cuál va a ser la postura del nuevo gobierno, las nuevas autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica van a mantener este subsidio, porque recordemos este subsidio, una parte era absorbido por el gobierno y otra por los grandes consumidores de energía. Esto pues se va a continuar con esta política, cómo va a quedar, realmente se van a nuevamente a restablecer contratos de energía. Y recordemos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica siempre es el foco, el punto de quiebre en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y con todos los organismos de crédito, porque existe un alto endeudamiento. Antes de iniciar con el programa, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Analizar el impacto de la eliminación de los subsidios en energía y combustibles deberá ser prioridad para el nuevo gobierno de Nasri Asfura, aseguran expertos. Esto para aliviar la economía de los hondureños. Los subsidios son sencillamente algo que debería de ser de forma temporal y focalizado, nosotros lo hemos dicho siempre, y esto porque sencillamente un subsidio significa congelar un precio o bajar un precio, y si se mantiene en el tiempo, nos mantiene con una realidad que es ficticia, ¿verdad? Son precios que después, cuando hay que quitar los subsidios, los gobiernos se miran en situaciones serias, porque al quitarlos vienen los impactos fuertes. Y eso es lo que puede pasar en este momento con los carburantes, con la energía eléctrica, con el asunto del pago de los peajes, que lo estamos viendo en estos momentos, y algunos otros subsidios que se han estado promoviendo. Para el gremio de transportistas, es necesario sentarse a analizar estos subsidios sumados al alza en el peaje, ya que en las próximas semanas será aplicado. Es urgente un diálogo con las nuevas autoridades, ya que el decreto que permitió el subsidio a los pasajeros venció en el mes de noviembre, y desde el mes de octubre no se han recibido los pagos correspondientes. Lo que se ha manejado durante estos años es que una vez finalizado el subsidio existe un incremento tácito de 3 lempiras del pasaje. Sin embargo, estos estudios se hicieron hace 4 años y es necesario actualizarlos y ver la manera de reducir este impacto a la población. Nosotros estamos claros, sabemos que no se le puede
perjudicar a la frágil economía de nuestros usuarios. Mientras economistas consideran que estos beneficios solo generan cargas para el país y la economía de la nación, por lo que deben desaparecer, pero gradualmente, o reorientarse estos recursos. Los subsidios solo son un paliativo que contribuye de manera puntual y en cierto momento en el tiempo a mejorar los ingresos de la familia. Una vez consumidos, las familias vuelven a su estado normal. Representan una fuerte carga para el presupuesto de ingresos y egresos de la República. Otra cosa que hay que considerar es que se nutren generalmente de préstamos que vienen del extranjero. Entonces, habría que hacer una revisión profunda. Si es necesario dejar algunos, sobre todo aquellos que más contribuyen al desarrollo del país y que estén relacionados con mejorar la educación, la salud, mejorar la competitividad de la mano de obra del país. Para estos expertos, la prioridad es la de generar desarrollo, empleo y mejoras en las condiciones de vida de los hondureños, porque los subsidios a largo plazo solo generan cargas económicas. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euseda. Bueno, este cambio de gobierno, lo que nos preocupa a todos los hondureños es las nuevas políticas del actual gobierno. Pero sin embargo, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica han estado muy activos y han fijado sus posiciones en torno a lo que debe de hacerse en la próxima administración que está a punto de comenzar dentro de 8 días. Justamente estamos en contacto con Alexander Godoy, él es secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, para conversar con ellos, porque ellos han fijado su posición. Y recordemos que muchos servicios de la ENE fueron privatizados. Y esto aumentó el descalabro financiero de la institución. Muchísimas gracias, don Alexander, por acompañarnos aquí en Diálogo de Impacto. Bienvenido. Muy buenos días, licenciada Egma Calderón. Gracias al espacio que nos da BTV. Sí, los trabajadores estamos planteando una postura que va encaminada en 3 variables fundamentales, como lo ha expresado nuestro presidente Miguel Aguilar. Y tenemos claro que tenemos retos y desafíos para esta próxima administración que va a empezar a gobernar el país a partir del 27 de enero. Recordemos que la empresa es una empresa netamente técnica que ha venido cargando con diferentes situaciones en el ámbito financiero, como ser subsidio, compra de bonos soberanos, pago de los generadores térmicos, pérdidas técnicas y no técnicas de energía, inversiones que se han dado en algunas áreas como la gerencia de transmisión, pero también pasa por un rescate técnico, financiero y administrativo que tiene que ir encaminado de la mano de los trabajadores. Pero uno de los puntos importantes, licenciada, es que siempre le apostamos nosotros a una empresa 100% técnica. Recordamos que tenemos activos totalmente fuertes, tenemos puntos de generación que se han ido expandiendo, que son propiedad del Estado de Honduras, y que esto conlleva de que en realidad la generación nuestra, que anda arriba de los 520 megawatts, tiene que ser de prioridad número 1 para poderla insertar al sistema interconectado, y eso nos va a ayudar mucho para manejar el flujo de caja de la ENE. Sí. Como organización, pues estamos ahí pendientes para poder integrar cualquier mesa técnica que vaya encaminada a un rescate institucional de la mano. Los trabajadores no somos adversarios, los trabajadores somos aliados, somos un sindicato de propuesta, de diálogo, que va encaminado siempre a defender también los derechos laborales y contractuales que le corresponde a cada trabajador. Sí. Ahora bien, sabemos que existe un gran endeudamiento de la ENE y ese es un punto rojo que ustedes tienen, pero se debió también a estos contratos leoninos en la generación de energía que por muchos años se vinieron generando por muchas administraciones y que hay que considerar qué tan beneficioso fue esta renegociación de los contratos por parte del actual gobierno en su perspectiva como sindicato. Alexander. Sí, yo creo que hay que decir las cosas como son, porque como usted lo plantea, creo que algunos de esos contratos fueron beneficiosos para el Estado de Honduras, en el contexto de que muchos de ellos, recordemos que en aquellos años, desde las apagones de 1994, se venían pagando costos fijos y costos variables, solo por estar pendientes para entrar en generación,
y meter esa energía al sistema, pero algunos de ellos sí, yo creo que unos 12, 14 contratos fueron factibles después de que bajaron 100 kilowatt hora. Un ejemplo de ellos, algunos de ellos estaba a 21 centavos, a 23 centavos de hora el kilowatt hora, y bajaron a 10, a 9, a 11 centavos de hora. Pero yo creo que hay que seguir con ello, hay que seguir. Recordemos que la matriz, desde que cambió en el año 2007, se ha venido replanteando, pues, y la matriz ha ido cambiando. Lo que pasa es que de repente algunos generadores de energía sucia, que le llamamos nosotros, pasaron a renovables, pues, pero con algunos incentivos. Pero yo creo que esta administración tiene un reto, tiene un desafío de seguir revisando estos contratos, pues, viendo Honduras, muchos de ellos ya datan más de 20 años, y si en realidad quiere aportar para recuperar esta sal, es el momento justo y digno para poder entrar por el bien de todos. ¿Qué tan importante es? Porque aquí viene un dilema, ¿verdad? Ustedes nos hablan, hubo una recuperación financiera, una recuperación técnica. Ustedes recuperaron administrativamente la ENE porque, hay que decirlo, ¿ustedes cómo valoran el contrato que se mantuvo con la empresa Energía Honduras? Donde realmente se dedicaron más a la parte administrativa, a los cobros, facturación, pero no realmente a la reducción de pérdidas, que realmente ese era el principal objetivo, porque la facturación, la lectura de medidores y el cobro, ustedes perfectamente lo podían hacer como empresa estatal. Sí, de repente en su momento no se hicieron los ajustes correspondientes que tenían que haberse hecho antes de firmar un tipo de contrato con cualquier ente operador privado para manejar el área de distribución. No había la experiencia, el expertise, o los asesores en su momento no asesoraron bien a la administración para poder entrar a eso. Hubieron cosas buenas y hubieron cosas malas, hay que reconocerlas. Dentro de ellas es que por lo menos ya el Estado de Honduras, la licenciada Calderón, cuenta con un ciclo comercial, lectura, facturación y cobro que es propiedad del Estado de Honduras, que ese estuvo secuestrado más de 16 años, que nunca la ENE lo podía tener a mano. Ahora cuenta con el ESCADA, cuenta con muchos recursos que en realidad los requiere para poder tener un ciclo comercial de alto nivel. En el tema de las pérdidas, y faltó mucho por hacer. Reconocemos que en el tema de las pérdidas, pues, si usted no tiene inversión en pérdidas, no la va a recuperar nunca. Entonces, se preocupa invertir en el área de pérdidas. Y yo creo que también el tema de los societarios en su momento, donde hubo unas pugnas, eso también vino a impactar mucho para darle seguimiento a un contrato que se tenía con un privado para poder operar distribución. Entonces, por eso es que esas enseñanzas no nos traen buenos recuerdos. Creo que lo mejor es ver cómo lo público lo podemos fortalecer y que haya que exista transparencia, como siempre, entre proveedores para darle seguimiento a cualquier tipo de inversión, pero que sea público para que en realidad trate de beneficiar focalizado al consumidor final, que es a lo que nos debemos nosotros. Sí. ¿De cuánto se redujo? Porque usted sabe que hay mucha política en eso también y hay muchos intereses. Ustedes que están ahí, que son los que están haciendo esa veeduría social, ¿de cuánto realmente es la reducción de pérdidas? ¿En cuánto se redujo la pérdida durante este gobierno? Porque sabemos que era un porcentaje bastante alto, se ha hablado de un 35, un 37%. Sí, le decía a Calderón que en el 2022, cuando retomo esta administración de la presentación madre, creo que la pérdida podía andar en un 36.5 y ha venido oscilando durante los años. Bajaba a 34, luego subía a 34.8 y creo que para el cierre del año 2025 creo que quedaría como en unos 35.9%. Eso conlleva que en realidad la pérdida ha oscilado hacia la alza y hacia la baja. Eso conlleva que en realidad se requiere un buen programa de reducción de pérdidas, pero tiene que ir indexado de la mano tanto de la Unidad Técnica de Control de Distribución UTCD como el programa y la parte de distribución del ENE. Esos tres entes tienen que estar indexados para poder entrar a un plan que vaya encaminado a la reducción de la pérdida. Ninguna empresa en ningún lugar de un país puede operar con pérdidas arriba del 30%. Ya los estándares interregionales hablan de un 7-8%. Eso conlleva que hay que sacar ese foco para poder ver, es parte de la recuperación financiera del estatal. Sí, y cuando hablamos de las pérdidas, porque mire, hay términos técnicos
que a veces el ciudadano común no entiende. El problema que tiene la ENEE es que, para que la gente más o menos entienda, el traslado de la energía a través de todos estos torres y cables tiene mucha fuga, ¿así es? ¿O tiene muchas fallas? Sí, recordemos que la pérdida va desde el punto de generación, Luis, que hay una línea de alto voltaje que es la línea de transmisión, esa la lleva hasta una subestación, ahí tenemos pérdida, pero en esta ocasión ha habido más inversiones, hay transformadores que entraron al sistema, que estaban sobrecargados de alta capacidad, eso también ha sido cambiado, algunas líneas de transmisión, pero después de la subestación hacia el agualado, hasta la vivienda, hasta el área comercial o industrial, ahí es donde tenemos la pérdida, porque si usted, como le digo, hay derivaciones en estas líneas, como que tenga una tubería de agua potable y tiene alguien conectado atrás, eso conlleva, o tiene una fuga, pues, eso conlleva que no le va a llegar lo que usted, y lo que hace es sectorizar por sectores, por colonias, cuánto inyectó de energía y cuánto está cobrando, entonces no pega, y eso conlleva de que esa es una pérdida técnica, y la no técnica es el que está hurtando energía, en la parte comercial, residencial e industrial, de que se está pegando antes de la medición, y eso conlleva que es una pérdida que puede oscilar en un 3.5 o 4% aproximadamente. Sí. ¿Ustedes cómo califican el programa de reducción de pérdidas? ¿Para ustedes fue un éxito o un fracaso, Alexander? Porque hay mucha crítica en redes, pero una cosa es la crítica en redes, pero allá que ustedes están ahí dentro de toda la operación. Nosotros pensamos que al principio, cuando empezó el programa, cuando inició el programa, es que en ese momento se miraba que estaba un poco politizado. Después, en el transcurso de la operación, le fueron dando forma. Creo que hubo una gran inversión en el tema de pérdidas, pero por sí solo, aislado, no podía trabajar. Alguien iba al sistema o iba al campo, a las cuadrillas, y si usted cambia un medidor y no le da de alta en el sistema, nada está haciendo. Entonces, por eso nosotros le apostamos como sindicato de que vaya de la mano, que vaya indexado con las otras áreas que manejan el ciclo comercial para poder atacar la pérdida. Pero creo que se necesita replanteamiento. Hay que replantear el programa, no decimos que es malo, pero en realidad faltaron muchas cosas por hacer que hay que replantearlas en esta nueva administración por el bien de la estatal eléctrica y del país. Sí, hay un punto que yo creo que también la ciudadanía puede apreciar, es el hecho de que hubo una respuesta inmediata en las emergencias, en los cortes, que al final ese producto que se le lleva a los usuarios, a los consumidores, es lo que es el mayor agregado que tiene la empresa, ¿verdad? Sí se mejoró el sistema de reparación, de asistencia en emergencia. Sí, yo creo que sí. Fíjese que hace aproximadamente unos 3 meses atrás no hemos tenido la queja continua de la población hondureña que se haya quedado sin flujo de energía eléctrica, que es vital importancia para la población. Eso conlleva que hubieron muchos puntos de generación que fueron instalados en muchos sectores, ha ayudado mucho la generación de Patuca, que por lo menos hemos levantado voltaje y potencia en la zona del departamento de Olancho, cuando Catacama llegaban a 90 voltios en su momento. Esas interconexiones en las subestaciones donde muchos anillos se han abierto para poder alimentar a otros municipios, comunidades y departamentos. Reconocemos que sí ha existido inversión de esta administración y eso ha conllevado a que en realidad la población se quede sin fluido eléctrico. Los mantenimientos programados, que eran fatales también, a cada rato se fueron mejorando, regulando, y a eso le he apostado, pues, de que en realidad la población tenga lo más mínimo en el servicio de energía, y cuando existe inversión y hay cambios de equipo obsoletos que tienen más de 30 años, eso conlleva que usted tiene sostenibilidad en el sistema, porque puede tener generación, pero no tiene cómo transmitirla y distribuirla, no va a hacer nada. No tiene la línea de transmisión, pero no tiene generación para hacer frente a la demanda. Entonces, creo que eso ha ayudado mucho y hay que reconocer esta administración que la inversión ayudó para no tener esos cortes de energía. Sí, y esto yo creo que es bien interesante, porque a veces hemos venido de momentos críticos en la energía. Durante este periodo tampoco no hubo esos cortes masivos, se esperaba. Yo sé que el cambio climático afecta mucho, los incendios afectan mucho en la red de distribución,
pero sí, ¿ustedes cómo califican realmente este tipo de administración durante este gobierno? ¿La califican buena, mala, mediana o en un proceso? Nosotros podemos reconocer, siendo optimistas, que faltó en algunas cosas mucho por hacer. Creo que la división en el mismo interno de ellos, eso volvió a algunas cosas que no avanzaran. Reconocemos algunas cosas buenas que hicieron, dentro de unas es mantener por lo menos el 100% o el 90% de la vigencia pública de la estatal eléctrica, eso hay que reconocerlo, no hubo ningún fantasma de privatización. Reconocemos el tema de la inversión, vuelvo y repito, creación de nuevas subestaciones, buscándole puntos de generación propiedad del Estado, como el fotovoltaico en la parte de Patuca, tratar de ver cómo se vuelven a replantear nuevas centrales hidroeléctricas propiedad del Estado de Honduras, tratar de mitigar el tema de racionamiento, tratar de ver de qué manera pues se siguen algunos convenios que fueran encaminados al ENE, pero algunos de ellos faltó, creo, mucho por hacer. Por eso nosotros le apostaríamos que fue regular, un porcentaje regular en cuanto a la operatividad, porque las estatales tan enormes, tan grandes, tiene tantas aristas, tantos retos que hay que hacer pues para poderla sacar adelante, y hay muchos que están dentro de la cadena que rodean a la empresa, pero creo que la administración total podemos hablar de que fue regular. Sí, ya tenemos varios mensajes, don Alexander, que vamos a dar lectura porque es importante realmente también saber qué opinan. Me dice, buenos días, estamos de acuerdo en que los servicios de la ENE no deben ser privatizados, pues es más perjudicial que de beneficios, no solo para consumidores, sino que para el gobierno también. Las experiencias de EEH y SEME fueron un desastre en el servicio, como en lo financiero, pues las empresas se preocuparon por sus beneficios empresariales brindando servicios pésimos. Asimismo, debería de impulsarse más los contratos con energía renovable que con energía térmica. Esto nos recomienda Francisco Maldonado desde Choloma. Vamos con el siguiente mensaje. Y en este gobierno, ¿cómo quedará el subsidio? ¿Seguirá o lo quitarán? Pregunta este televidente. Tenemos otro mensaje, dice, buenos días, eso querían los ignorantes, lo quieren quitar para robar más el país, vuelva a caer en manos de esta estructura criminal, manos de estómago, las pérdidas perfectamente saben que están en esa grande empresa de 7 familias que no pagan luz ni impuestos, a esa gente los bordos no pagan luz y viven como rey, hasta 3 aire acondicionados no pagan impuesto, agua, viven en casas de 2 plantas. ¿Por qué se hacen los ciegos? Menciona este televidente. Ese tema, ¿algún comentario, don Alexander? Sí, decía Igma, los comentarios que dicen ahí los televidentes va encaminado al tema de subsidios también de energía. Por eso nosotros le hemos apostado que el beneficio social es bueno para la población, pero focalizado. Alguna gente que son de clase media, que viven hasta en Coyolitos, a veces tienen subsidio y pueden pagar la energía, porque solo visitan en épocas de vacaciones. Por eso le apostamos de que los puertos de los ríos también están comercializando la energía, y hay que buscar de qué manera poner puntos de medición. Pero creo que en el tema del subsidio, le apostamos que se mantenga, pero más focalizado, porque ahorita actualmente hay más de 750,000 familias que están subsidiadas, que no están pagando la energía, y eso conlleva que si la focalizamos y en realidad dárselo a los más desposeídos, a la gente más humilde, que en realidad requiere que el gobierno les pueda subsidiar el consumo, hay que mantenerla. Pero nosotros le apostamos siempre a esta proyección social. Pero sí, este nuevo gobierno, pues esta nueva administración, van a haber muchos retos y desafíos, y vuelvo, repito, los trabajadores estamos listos, licenciada, para poder de frente y trabajar de la mano de que quiera. Así hemos pasado más de 16 administraciones, incluyendo los militares, para poder mantener la administración de la empresa, y por ende, pues, estamos listos, la organización sindical. Sí. Y hay un aspecto importante, don Alexander, es el hecho, yo les digo que nosotros solamente somos pobres de pensamiento, ¿verdad? Los hondureños, porque imagínense usted todo lo que ha sobrevivido la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y ahí está de pie.
Y esto es por malas administraciones, por malas decisiones que fueron buenas, como dice usted, en su momento. Porque la generación de energía térmica tampoco la podemos satanizar, porque en ese momento, cuando se constituyó, fue para solventar un problema grave porque no había más. La renovable era demasiada cara. Pero sí, la nueva administración, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos desafíos de esta nueva administración? Eso lo vamos a ver después de pausa. Así que no nos cambie, que en breve regresamos en esta entrevista con Alexander Godoy. Él es el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No nos cambie, que ya volvemos. Estamos justamente a 8 días de que haya un cambio de gobierno y muchas de las políticas no se sabe si van a continuar o no. Uno de los grandes dilemas y los grandes desafíos que va a tener la actual administración de Nasri Asfura es la continuidad o no del subsidio a los consumidores de 150 kilowatts hora. Un subsidio que, como nos lo ha dicho Alexander, tiene que focalizarse, porque como decía un televidente, se está subsidiando a gente de mayores ingresos, aunque viven en zonas de alto riesgo, podemos decir, pero no son consumidores pequeños, de 150 kilowatts hora. Y yo creo que aquí es donde viene ese gran desafío. Él nos explicaba realmente la necesidad de continuar con ciertos programas. Por ejemplo, hablaba del programa de reducción de pérdidas, que tiene que revisarse, refocalizarse, para que rinda realmente, porque se hizo una gran inversión. Y como decimos, sí es cierto que son políticas, pero las cosas buenas deben de continuar. Hay algo sí interesante, y es que el presidente del sindicato del STN, Miguel Aguilar, en días anteriores denunció que habían 6 ciudadanos que pretendían nuevamente privatizar la empresa de energía eléctrica, cuando sabemos que en esta administración se recuperaron muchos aspectos, se revisaron muchos contratos, y yo creo que también dentro de las cláusulas de los nuevos contratos, porque también hay que decirlo, para poder continuar sufragando todos este tipo de demanda energética, se necesita inyección externa de capital. Pero la privatización no es mala si está bien condicionada. Don Alexander, ¿cuál es el mayor reto que va a enfrentar la nueva administración? Y hay que decirlo, como todavía no se tiene una estructura de quién va a ser el próximo gerente de la ENE o el ministro de Energía, porque como cada quien tiene su estilo de gobernar, que no debería de ser así, ¿cuál es el principal reto que va a encontrar Nasri Asfura, a su criterio? Bueno, dentro de los retos que esta nueva administración va a enfrentar, hay muchas variables. Yo creo que lo más importante es que recomendación al nuevo presidente es que no para menos en realidad técnicos que conozcan de la parte técnica, que tengan ese olfato de cómo administrar un bien público. Eso después pasa, número uno, licenciada Calderón, un rescate en realidad institucional de la estatal eléctrica. Pasa, como bien lo he dicho, por recuperar pérdidas, por revisar contratos, ver, nosotros siempre una energía, no satanizar las pérdidas, como usted ha ayudado mucho a tener la sostenibilidad del sistema interconectado en todo el país, en puntos de generación, pero sí hay que replantearlo, pues, seguir revisando algunos contratos que en realidad no vayan de acorde a la realidad del país, pues, no de acorde a la demanda que existe en un mercado regional abierto, competitivo en cuanto a la compra de energía eléctrica de diferentes viabilidades. Pasa por un reordenamiento institucional, pasa por un reordenamiento del programa de pérdidas, pasa por un reordenamiento en la unidad técnica de control de distribución, la antigua EH, para ver de qué manera se va a replantear y ver cómo vamos a operar esa área. Y sí, como lo planteaba y lo denunciaba nuestro presidente Miguel en su momento,
siempre existen esos asesores mediocres que le apuestan y le quieren susurrar al oído a la administración para decirle, no hombre, buscate de qué manera privatizar, pero busca el tajo, el hueso, dejárselo eso ahí, para que lo pegue el Estado, el hueso, pero el tajo vendérselo a un tercero, pues, y eso creo que eso fantasma. Y la privatización no han dado los mejores resultados. Eso, prueba de ello fue Islas de la Bahía, pues cuando teníamos un servicio de facturación súper elevado a la población, y que ahora por lo menos bajó un 50% en el consumo, en el pago de kilowatt hora. Hay tantas variables y tantos retos, dentro de ellos pues los trabajadores, vuelvo y repito, en el 2014-2015 fuimos totalmente golpeados con el 50% de los trabajadores que fueron separados de la institución a una petición de los organismos internacionales. Pero los sacrificados en esos momentos no fuimos los trabajadores. Las demás áreas nadie salió, más bien salieron como que nosotros les planteamos, salieron fortalecidos, pues. Para respetar la institución se requiere del aporte de todos los que están alrededor de la cadena. Y esto es bien importante. Los retos son fuertes, pero estamos listos. Sí, es bien importante lo que usted plantea. Usted plantea un reordenamiento, pero eso sí, una persona que conozca realmente cómo funciona el mercado energético, porque sabemos, por ejemplo, ahorita todo va evolucionando, ¿verdad? En los 90 sabemos que la energía térmica era el boom. En estos momentos después vino la energía renovable. Pero nosotros como país en la parte solar no hemos aprovechado y se supone que es uno de los puntos, pero también recordemos que Honduras, por su ubicación geográfica y por sus condiciones climáticas, es importante también construir estas represas que no solo contengan el nivel del agua, sino que también generen energía y que también ayude esa agua para el sector productivo y también para el consumo humano, porque se estaría focalizando realmente qué va a pasar con la represa del Tablón, qué va a pasar con la ampliación del proyecto de Patuca, por ejemplo. Don Alexander, ¿qué sugieren ustedes? Sí, no, yo creo que es muy buena observación de su parte, Lick. Recordemos que nuestro país es rico en recursos renovables. Sí. Eso conlleva a que necesitamos tener variabilidad. Necesitamos tener energía fotovoltaica por si hay mucho verano, para que podamos tener energía a costos de mercado. Necesitamos tener energía eólica también, necesitamos tener energía a base de otros metales, otros recursos que tenemos, y en el tema de la energía renovable, que sea totalmente de uso múltiple, como usted bien lo ha dicho. Como al principio empezó la represa de Nacaome, que sí. Esta represa era para tener irrigación para los campesinos, agua abajo. Tenemos que tener servicios de agua potable, control de inundaciones y generar energía para hacerle frente a la demanda. Los retos y desafíos, me quedaba uno de ellos, el sistema de compra de energía. Recordemos que 1.500 megawatts de energía estaban flotantes, que en realidad no se ha terminado ese proceso, y no sé esta administración cómo lo va a retomar. Nosotros le hemos apostado de que en realidad dentro de la administración tienen que retomar eso para dejarle frente a la demanda a finales de este año y a principios del 2027, licenciada. Pero sí se necesita que la matriz sea variable, pero no a costos de mercado súper elevados, un kilowatt-hora que le va a impactar al consumidor final. Sí. Y también eso del subsidio también es un punto importante, porque el nuevo de gobierno tiene que tomar la decisión si va a continuar, se va a reformular, porque como usted lo decía también, se tiene que focalizar, pero también para focalizar se necesitan medidores inteligentes, se necesita varios aspectos técnicos para poder regular quién realmente recibe este subsidio. Dentro de ese marco, en el tema del subsidio, cuando hablamos de focalizar, es que sí, como sector social, vuelvo y repito, le apostamos que se mantenga el subsidio, pues cualquier gobierno y cualquier administración requiere de apoyar a la población de escasos recursos, pero en realidad no le apostamos a un subsidio donde la energía sea comercializada. Ajá. Le apostamos a un subsidio que llegue a la residencia y que el abonado no tenga recursos para ese vital servicio,
Sí, se requiere que en realidad sea focalizado para ver de qué manera vamos a poder nosotros recuperar alguna inversión. ¿Y cómo lo dice usted? Es que recordemos que en años anteriores, hace mucho tiempo, hemos tenido energía, lecturas promediadas. Eso significa que una vez que va instalando medidores inteligentes de que desde un servidor puede ser cortado o reconectado, nos va a venir a ayudar a ver de qué manera, dónde en realidad podemos atacar ese subsidio o el kilowatt hora es real, que no consumía más de los 150 kilowatts. Entonces, eso hay que hacer un buen estudio minucioso, pero en realidad tampoco le apostamos que se le vaya a quitar el subsidio a la población que lo requiere. No porque se los plazca la gana o decir, no, hay que quitársela esto, no, hay que quitársela de acuerdo a un estudio técnico que en realidad lo requiera una vez haciendo la instalación masiva de los medidores a todos los consumidores. ¿Qué tan avanzado está la instalación de medidores de inteligentes? Repítame, disculpe, no le escuché. ¿Qué tan avanzado está el proceso para la instalación de medidores inteligentes? Sí, yo creo que se ha ido sectorizando de acuerdo a la plusvalía de las colonias, que en realidad requiere un medidor inteligente. Recordamos que tiene un costo, hay algunas acometidas centrífugas que ya van más blindadas para tratar de que no exista hurto de energía. Pero sí se ha avanzado, sí había una mora de más de 400,000 medidores que no estaban instalados y se ha ido instalando gradualmente, tanto el programa, tanto el ENE, tanto la UTCD, para poder ir saliendo de la mora y que en realidad los abonados tengan una medición. Hay muchos medidores obsoletos que desde hace muchos años que en realidad tiene que ser cambiado, pero sí la medición inteligente ayuda mucho, por lo menos para poder tener un control de consumo de energía del abonado y que no exista más que todo ese tema de hurto que nos viene a sumar a la pérdida técnica y no técnica. Sí, tenemos más mensajes, don Alexander, que vamos a dar lectura justamente de nuestros televidentes que nos han escrito al 3182-5600. Dice, buen día, Lic, la empresa se va a recuperar hasta cuando genere su propia energía. Esa unidad de control de pérdidas más bien incrementó las pérdidas. Lo que hicieron más bien fue contratar una cantidad de gente sin el conocimiento, sin ser técnicos, con sueldos enormes. ¿Lo defenderá el sindicato? Ahora pregunta este televidente. Vamos con el otro mensaje. Dice, por favor contesten esta pregunta. ¿Cuándo inauguraron la represa El Cajón? Se dijo que sobraba energía para vender a otros países. ¿Fue mentira? Nos pregunta este televidente. Otro mensaje nos dice, buenos días, el problema de la ENE es que un 50% de la población roba energía y algunos técnicos de la ENE se prestan para arreglar los contadores. Estos son parte de las denuncias que tenemos justamente. Preguntaban, cuando se construyó el cajón, dijeron que había de pérdida, pero tengo entendido que en ese momento la demanda de energía no estaba al nivel de lo que tenemos ahora. ¿Tiene más capacidad el cajón, don Alexander? Sí, yo creo que la pregunta de televidente va encaminada que en su momento, pues cuando se crea y se construye el cajón del año de los 80, de 1980 al 85, que duró la obra, entró en operación en el 85, la demanda en realidad era totalmente baja, pues podía andar en unos 350 megas en el país, pero la realidad es que ahora pues hay una demanda arriba de los 1900 megas, máximo un mínimo de 1400 de acuerdo al clima, y eso conlleva que en realidad no podemos hacerle frente. Lo único que sí queremos decir dos cosas: el cajón, las plantas privadas de generación estatal ayudan mucho a regular la potencia y el voltaje en el sistema interconectado, pues por ser una energía que en realidad está lista para hacerle frente a esa demanda técnica. Eso nos ayuda, y está trabajándose en un proyecto nuevo para poder crear la quinta turbina, que ya está el espacio físico ahí. Han hecho los análisis técnicos, ha existido un convenio con el BID para ver de qué manera se puede financiar, pero lo que sí se requiere es que el cajón se pueda repotencializar, como lo está haciendo Cañalar Río Lindo, con un convenio con los japoneses, con JICA, donde estas plantas desde 1965 que se crearon se están repotencializando para generar un poco más de energía, y eso nos va a venir a ayudar a hacerle frente a la demanda. Pero sí, el cajón con esta quinta turbina que tiene 75 megas más,
que va a venir a ayudar mucho para hacerle frente y para poder poner el sistema, y vuelvo y repito, ayuda mucho a regular la potencia y el voltaje en el sistema para que no se los caiga y hacerle frente a la demanda de energía. Y por eso yo creo que es bien importante que el próximo, que las futuras administraciones tengan un plan, o sea, continuar un plan, porque el problema es que cada gobierno llega y trunca y no sigue con los procesos. Y yo creo que eso es lo que nos ha afectado, no tener un norte, no tener una visión de la ENE en 50 años. La construcción de represas, como les digo, eso es un gran reto, porque las represas normalmente vienen a solventar bastante la demanda de energía, y esto sabemos que no es un recurso que tenemos, que es una bendición. Pero sí, para usted, ¿cuáles son esas represas que deberían de hacerse? Don Alexander, ¿cuáles son que el sindicato ha ido priorizando? Bueno, buena pregunta, Liz. Yo creo que en el caso de las represas que se requiere para hacerle frente y que en realidad van a venir a ayudar para el control de inundaciones, para poder tener más energía disponible, recordemos que el mayor consumidor de energía es la zona norte del país, por estar más que todo la industria, pero sí tenemos que hacerle un retoque para ver el punto de generación en cuanto al tema de la represa hidroeléctrica del Tablón y la represa hidroeléctrico Chicatuyo y Los Llanitos. Tenemos que entrar también a la represa hidroeléctrica de allá de Patuca 2, aguas abajo, donde está la abajo de la Patuca 3, aguas abajo allá en el aguas abajo donde está la represa eléctrica Patuca 3. También tenemos que recordar que son más de 100 megawatts que va a ir a ayudar mucho a hacerle frente a la demanda. Sí se requiere que esta administración considere y tomar en cuenta que el país necesita energía renovable y que hay puntos de generación que hay que retomarlos. Me acuerdo que en ese momento quería entrar una represa sobre el río Cangrejal en La Ceiba. También era de mucha importancia para hacerle frente a la demanda allá en el litoral atlántico, y muchas represas que el país tiene el recurso renovable para poder invertir y que vayan saliendo flote para que puedan entrar al sistema. Sí. ¿Ustedes creen que esta reestructuración que podría, usted lo plantean, de que la empresa, la nueva administración tiene que hacer una revisión, un reordenamiento? ¿De cuánto? O sea, yo sé que le han quitado, privatizado muchos servicios a la ENE, se han retomado. En este momento, ¿de cuánto es la carga laboral de empleados de la ENE, don Alexander? Miren que ahorita para poder operar generación, transmisión, distribución y la parte del personal auxiliar que habla de planillas, contrataciones, de tesorería, para poder hacer sostenible la empresa, habemos unos 2.394 trabajadores. 2.394 son los empleados. Nosotros miramos que es una cantidad viable para poder operar estatal. Recordemos que es una empresa técnica 24 horas. Nuestros técnicos tienen que andar listos para hacerle frente a cualquier caída de árboles, caída de postes, líneas cortadas, no importa que esté lloviendo, haciendo frío, calor, y los compañeros nuestros ahí están para poderle hacer frente. Y con esos compañeros que tenemos creo que podemos operar el estatal. Eso significa aproximadamente un 3.5% del presupuesto general del estatal para poder mantener a los trabajadores a nivel nacional, hombres y mujeres. Vuelvo y repito que ha existido un reto y desafío, se ha mantenido la operatividad de los empleados, esa planilla se ha mantenido durante los últimos 3 años, y nosotros esperamos hacerle frente al reto de la nueva administración con esta carga laboral para poder continuar operando y manteniendo la empresa. Recordemos, que hay muchos técnicos certificados y calificados, pues que se ha certificado para poder hacer sus funciones en diferentes áreas de la empresa, pues generación, distribución o transmisión. Y eso hay que decirlo también que es a nivel nacional, porque la ENE es una de las, creo que es la única empresa que opera estatal que opera a nivel nacional, porque Hondutel le tiene restringido, pero ustedes están en los 298 municipios del país.
Disculpe la pregunta que se fue a enseñar. Sí. No, que le digo que ustedes operan, sí, ustedes operan en los 298 municipios del país, son la única empresa que está en todo el país, la única estatal. Sí, la empresa está diseminada, recordemos que tenemos muchos sistemas regionales operando desde el oriente, sur, occidente, litoral atlántico, todos esos sistemas regionales. Ahí está la estatal eléctrica trabajando en temas de alumbrado, haciendo incidencias, ampliación de redes. Nuestra gente está diseminada, por eso si usted mira la cantidad, usted mira totalmente baja para operar una empresa tan grande como la ANE. Es una empresa, es un monstruo, pues, o sea, no está operando una pulpería, y eso conlleva que los trabajadores, pues repito, pues estamos listos para hacerle frente, para poder sostener y mantener el fluido de energía eléctrica a la población, a nuestros abonados en todo el país, y aprovecho este medio para decirle a la nueva administración que somos sus aliados, que no somos adversarios los trabajadores, y que estamos listos para poder aportar cualquier granito de arena humildemente para poder sacar a flote la estatal eléctrica 100% pública. Eso sí, tenemos que recalcarlo, ¿vale? Apostamos a una empresa pública y que se terminen esos fantasmas de privatización que los venimos arrastrando desde 1994. Sí, muchísimas gracias, don Alexander, el tiempo se nos ha agotado. Muchísimas gracias por habernos dado su opinión sobre este tema. Vamos a ver qué sucede, quién va a ser el nuevo gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El gran dilema y el gran desafío es si Papi a la orden va a continuar subsidiando a los consumidores de 150 kilowatts hora. ¿Qué va a suceder con todos estos contratos? ¿Va a haber una renegociación? Y usted, como plantea el sindicato, sí se necesita un reordenamiento en toda la institución. Actualmente ha mejorado su servicio, hay que decirlo, han tenido bastante agilidad. Yo le agradezco a don Alexander que nos acompañe. Muchísimas gracias, don Alexander. Pase un buen día, y a ustedes televidentes 1.000.000 de gracias por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. Ya está Dani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Yo soy Oscar, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.